esperamos que estén muy bien. Hoy les traemos un podcast nuevo. Esperamos que este sea de bastante bendición para todos ustedes. Como ustedes saben, nuestro objetivo siempre es que el Evangelio sea publicado, hablado y que llegue a muchísimas otras personas. Por lo tanto, estamos aquí muy contentos de llevarles otro podcast hasta su trabajo, su cole, su universidad, a donde sea que nos escuche. Claro. Y en este episodio vamos a estar hablando de una historia que es muy poderosa, en la que se puede aprender mucho de ella. Y es la historia del paralítico que fue bajado por un techo hasta llegar hacia Jesús. Esta historia está en Marcos 2, del 1 al 12. Y no solamente en esta historia vemos un milagro físico, sino también que podemos ver cómo Jesús salvó la vida de este paralítico, no solo físicamente, sino en lo interior, en su alma. Y también podemos ver la fe, la perseverancia y podemos aprender también de la amistad. Y bueno, para empezar a desarrollar la historia, vamos a crear una imagen, o sea, vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos. Exacto, vamos a imaginarnos una escena y en esa escena va a suceder todo. Entonces, vamos a imaginarnos una casa que está repleta de gente, llenísima de gente, y todos queriendo escuchar a Jesús, ¿ok? En esa casa está Jesús y hay un montón de gente, y había un paralítico incapaz de llegar ahí por sí mismo, y es llevado por 4 amigos decididos. Y ellos, al ver tanta gente, pues obviamente no podían entrar, no ¿verdad? Entrar, Les decía, era imposible. Así que ellos no se rindieron, lo que hicieron fue subir al techo, lo abrieron y de ahí bajaron al hombre, al paralítico, al frente de Jesús. Amén. Entonces vemos una casa llena de gente y vemos a un hueco literalmente en el techo y Jesús al frente de un paralítico. Amén, amén. Y es que la fe verdadera busca a Jesús sin importar los obstáculos. Yo creo y considero que la fe va más allá de cualquier obstáculo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y en Marcos 2:4 dice, y no pudiendo acercarse a él a causa de la multitud, a él se refiere a Jesús, ¿verdad? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea, la cama donde él estaba acostado, que yacía el paralítico. Y es que la fe genuina no solo se queda en lo cómodo, busca a Jesús, cueste lo que cueste, Maripaz. Y yo creo que estos hombres vamos a ver, creyeron en la capacidad que Jesús tenía, creyeron en el poder que Jesús tenía y también creían en todos los milagros que Jesús ya había hecho para poder sanar a su amigo. Sin embargo, no fue como tan fácil para ellos, como usted lo decía. No fue tan sencillo de nada más, bueno, voy a entrar por la puerta y ya. Había una multitud de gente tan grande que no podían entrar, no podían llegar donde estaba Jesús. Y entonces ellos hacen algo extraordinario, que fue lo que ya Maripaz dijo: rompen el techo, bajan al paralítico. Y esto que nos hace reflexionar, o ¿qué podemos aprender de esto? Que, vamos a hacer 2 preguntas. ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario, incluso lo inesperado, para llevar a otros a Jesús? ¿Nuestra fe nos mueve a la acción o se queda en el pensamiento nada más? Y es que aquí cabe recalcar que a ellos no les importó qué tan ocupado estaba Jesús, cuánta gente era, a ellos no les importó nada de eso. A ellos lo único que les importaba era llevar a su amigo para que Jesús pudiera sanarlo. Amén. O sea, a pesar de la multitud que había en esa casa, al final eso no fue un motivo para que ellos se fueran, un motivo para que no... Si cualquier otra persona hubiera abandonado al ver tanta gente y se hubieran rendido. Sí, exactamente, pero al final eso no los detuvo a ellos y más bien buscaron todo lo posible para que el paralítico pudiera estar al frente de Jesús, costara lo que costara. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque muchas veces tal vez, bueno, obviamente el enemigo nos pone esas pruebas que lo que hace es tal vez por nuestra vida llegan a ser como barreras para no estar con Jesús y que nos haga alejarnos de Jesús, pero eso es cuando debemos de adentrarnos en su presencia. Amén. Y buscarlo sin importar lo que esté pasando.
Así como ellos estaban decididos de ir con Jesús y esa fe que ellos tenían de decir, yo sé que Jesús va a hacer algo Amén. y que la multitud no me va a detener de que pase, Amén. esa necesidad se ve reflejada en esa acción que ellos hicieron. Amén, Maripaz. Y de hecho, para aportarle a lo que usted está diciendo, estamos nosotros haciendo hasta lo imposible por buscar a Jesús como los amigos estaban buscando a Jesús para llevar, ¿verdad?, a este paralítico para que Jesús fuese sanado. Esa es una pregunta que nos debemos de hacer hoy, porque muchas veces le reclamamos a Dios y creemos que Dios no nos va a hacer el milagro, que no nos va a sanar, que no nos va a restaurar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, Maripaz? Porque como usted lo decía, tal vez vemos el problema, en este caso, hagamos la metáfora con la multitud y decimos, mejor me rindo, o yo busco a Jesús, o yo clamo a Jesús, o yo hago hasta lo imposible para ver a Jesús. Y entonces es vacilón, porque aquí nosotros le decimos a usted que nos está escuchando y hasta nosotros mismos reflexionamos en esto. Claro. ¿Estarías dispuesto a subirte a un techo, a orar, a ayunar, a pagar un precio por buscarle, por querer transformar tu vida? Amén. Eso es lo importante y de lo que hemos estado recalcando, de los puntos y las enseñanzas que podemos entender de esta historia. Amén. Y eso es el sacrificio Amén. de lo que debemos de hacer nosotros cuando queremos ver nuestro milagro, Amén. cuando vemos el problema y a veces simplemente queremos ver la solución, pero no pagamos ese precio para que podamos recibir esa bendición. Amén. Y esa recompensa por lo que estamos pagando. Así es. Y también en esta historia y en esta escena que nos imaginamos, ¿verdad? La acción que hicieron los amigos, en Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como mencionábamos antes, eran 4 amigos. ¿Y qué muestra esto? Que la amistad que acerca a Cristo, que nos acerca a Cristo Jesús, es un regalo. Amén. Así Porque claramente el paralítico no podía llegar por sí solo, ocupaba ayuda, ¿verdad? O sea, no se podía mover, pero tuvo esos amigos que lo que hicieron fue literalmente acercarlo a Cristo y que hicieron todo lo posible, literalmente todo lo posible, para que él pudiera recibir su milagro. Amén. Y es que, Maripaz, aquí hay otro punto importante que rescatar, y es que ¿qué decisiones estamos tomando nosotros como hijos de Dios? ¿Y a qué me refiero con estas decisiones? Porque usted decide con qué amigos y con qué familiares y con qué gente rodearse. Entonces es de suma importancia que las personas, que si usted está creciendo en Dios, que si usted está yendo a los pasos de Cristo, que usted se rodee de personas, que usted tome la decisión de cortar con relaciones que tal vez te afectan, que no te dejan crecer, que te duele, porque Maripaz, yo le voy a decir algo, muchas veces tenemos amistades que no nos acercan a Cristo, que nos alejan de Él, pero sin embargo nosotros no las dejamos porque dejar eso duele, cuesta. Y entonces eso es parte de pagar el precio de lo que hablábamos ahora, de pagar el precio para que nosotros podamos tomar la decisión de cortar por lo sano, como dicen, ¿verdad? Cortar con lo malo y cortar con todo lo que nos está afectando y las personas que no nos están acercando a Dios. ¿Con qué? Para que las personas que usted tome las decisiones lo acerquen a Jesús, que las personas que lo estén rodeando, ya sean amigos de la escuela, del colegio, de la universidad, del trabajo, te están acercando a Jesús o no. Así como Maripaz decía, esos 4 amigos llevaron al paralítico hasta Jesús, sin importar el problema, sin importar la multitud. Ellos vieron cómo hacían para llevar a su amigo a Jesús. Entonces, aquí vuelvo a redondear en lo mismo. ¿Cuáles han sido tus decisiones? ¿Cuáles han sido tus amigos? ¿Cuáles son tus relaciones? Yo creo que es hora y tiempo de tomar decisiones radicales para nosotros poder conocer más a Cristo. ¿Y qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos rodeamos de gente que no edifican a nada de bien para nuestra vida, eso es una barrera y no permite que el Espíritu Santo se pueda acercar a nosotros. Porque aunque tal vez no hagamos lo mismo que ellos, al final no nos están enseñando nada bueno en nuestra vida. Amén. Son personas que no nos ayudan a estar cerca de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen otra mentalidad. Su mente, sus metas están enfocados en otras cosas. Pero así como los amigos que tenía el paralítico, que más bien con mucho amor y con esas
me imagino esa esperanza de decir, yo sé que Jesús te va puede a sanar a mi amigo, ajá. Exacto, y con ese mismo anhelo que ellos tenían por ver sano a su amigo y hacer todo lo posible para que estuviera cerca de Jesús. Así como cuando estamos en momentos difíciles, también cuando tenemos personas que nos acercan a Cristo, es nuestra ayuda. Son personas que Dios manda para que nos ayuden. Son esas personas que aun cuando estamos en lo peor de nuestras vidas, en el peor momento, son personas que nos ayudan a levantarnos, pero para caminar a Cristo. Amén. Porque lo que hicieron los amigos del paralítico no fue cualquier cosa. Y como dice acá, todos necesitamos amigos que nos levanten y nos acerquen a Dios, así mismo como lo hizo los amigos del paralítico. Amén, amén. Del paralítico. El punto 3 que nosotros tenemos aquí anotado, si gusta lo lee, Maribas. Sí. Jesús siempre va más allá de lo que pedimos. Amén. ¿Y qué sucedió? En Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa aquí? Cuando ya el paralítico estaba abajo, sus amigos lo habían bajado, Jesús vio inmediatamente la fe que tenían sus amigos. Amén, amén. Y simplemente con ver esa fe y esa esperanza de saber que Dios iba a hacer algo, que Jesús iba a hacer el milagro, ya Jesús lo perdonó de sus pecados. Amén. Y ellos realmente lo que buscaban era la sanidad física, pero Jesús lo primero que hizo fue sanar su corazón. Amén. Jesús estaba en la tierra para salvar a las personas, para que pudieran obviamente ir al cielo, y parte de lo primero que en sí él tenía que hacer y su propósito también era pues salvar a las personas, no solo en lo físico, sino también en lo interno, porque Jesús también hacía milagros, pero parte de hacer milagros era para mostrar el poder de Dios. Amén, así es. Y Él no solamente busca sanar lo físico, sino también Él sana lo interno, lo que tenemos dentro. Y esa es la diferencia, que cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él transforma nuestra vida completamente. Amén. No solamente, incluso si nosotros no tenemos ningún problema físico, y más bien lo que tenemos muy dañado es nuestra alma. Nuestro corazón, amén. Exacto, nuestro corazón. Lo que Jesús hace es sanarnos completamente. Amén. Y eso es la cura perfecta para nuestro corazón. Porque Amén. no hay nada más que nos pueda sanar. Y eso fue lo que hizo Jesús con el paralítico. De hecho, la primera vez que yo lo leí, que estaba estudiándolo, me pareció muy curioso que lo que le dijera fue que sanaba sus pecados y no que lo curaba de un solo. Sí. Maripaz, si es que digamos, yo me pongo a ver, a Jesús le importa más sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, porque Él va a preferir primero que nosotros podamos ir a una eternidad con Él, a que nosotros recuperemos nuestra salud, nuestro físico como tal. Entonces, así como usted lo decía, Jesús perdona, o sea, Él le dice, hijo, tus pecados son perdonados como tal, y todo el mundo se queda así, como yo me imagino que todo el mundo se queda así como, porque Él dijo que perdona los pecados, y Él venía más bien porque no puede caminar. Pero sin embargo, a Jesús la importancia del perdón de los pecados es lo primordial y va más allá de las sanidades físicas o las bendiciones materiales que Jesús te pueda dar o que Dios te pueda dar, porque muchas veces buscamos a Dios como un bombero, tratando de que Él sane nuestra situación, de que Él sane nuestra salud, que Él trate de reparar nuestro, no sé, matrimonio, nuestra familia, o tratamos de pedirle algún milagro como tal, y sin embargo lo buscamos únicamente, lo buscamos por la bendición y no por quien Él es. ¿Me explico? Entonces es importante que usted, si va a buscar a Dios, que lo busque porque usted le ama, porque usted ama quién es Dios, porque usted ama los procesos en los que Dios te va a meter, y no lo busquemos como un bombero, no lo busquemos solo por necesidad o porque queremos la bendición de Él, sino porque Él, cuando nosotros llegamos a los pies de Él, Él va a preferir primero curar nuestra alma, curar nuestro corazón, curar nuestras heridas, para que usted pueda llegar a tener una eternidad con Él antes de sanarte, antes de que recuperes tu físico como tal. ¿Por qué? Porque Jesús no vino solo a curar cuerpos, no solo vino a dar sanidades, sino que vino a restaurar almas para poder llegar a tener una eternidad con Él.
Amén. Y por eso cuando nos acercamos a Jesús debe ser con completa humildad Amén. y ese anhelo de querer realmente ver un cambio en nuestra vida. Y yo siento que cuando nos acercamos a Jesús, pero no de una manera humilde, o sea, más bien por interés, simplemente estamos esperando recibir lo que en ese momento queremos y ya cuando lo recibimos ya lo ignoramos, pero eso es lo que hace, o sea, nuestra alma no se sana realmente. Total. Simplemente recibimos lo que en ese momento queremos y obviamente Dios es un Dios tan misericordioso que si nos conviene Él no lo va a dar, pero al final eso no sana nada en nuestra alma. Amén. Realmente lo que nosotros pedimos siempre es algo material, Amén. pero es momento de que de verdad hagamos la decisión de aceptar a Jesús para que Él haga y transforme nuestra vida completamente, no solamente nosotros pedirle lo que queremos, sino realmente pedirle que transforme nuestra vida totalmente y acercándonos a Él con completa humildad. Amén. En ese momento, cuando Jesús le dijo al paralítico que perdonaba sus pecados, del Marcos 2, del 6 a 8, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y lo primero que a mí me llama la atención y cómo muestra también su poder de esa manera, y que me imagino que ellos también se quedaron sorprendidos, porque como menciona el versículo, ellos estaban, como dice ahí, cavilando, o sea, como pensando en analizando su el por qué, corazón, pero no lo estaban gritando, o sea, no lo estaban diciendo directamente a Jesús, pero Jesús, por sentir ese espíritu, Él sabía lo que ellos estaban diciendo, y ahí Él le contestó. Y ellos pensaban, ¿por qué ellos decían eso? Porque ellos pensaban que Jesús no tenía la autoridad para perdonar los pecados, sino solamente Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús respondió a esto sanando al paralítico, Amén. mostrando que el poder de Dios estaba en él, que la autoridad que él tenía era porque Dios se la había dado. Y con ese milagro dejó en claro que su autoridad no solo era para sanar el cuerpo, sino también para perdonar y transformar la vida del hombre. Y es lo que nosotros hablábamos, que cuando lo primero que busca Jesús es sanar nuestra alma. Amén. Lo primero que busca Jesús es que nosotros seamos salvos. Y por eso es que Jesús siempre ve primero nuestro corazón y no nuestro físico. Sí, de hecho también cuando Jesús llega y dice todo esto que Maripaz nos está leyendo, nosotros así como tal debemos reconocer y someternos a la autoridad de Jesús porque en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo? Porque el perdón de pecados es una de las señales más claras de la divinidad de Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús estaba ahí, ¿verdad? Y le dijo, tus pecados son perdonados, y los escribas como que se alteran, y pero ¿qué le pasa perdonando pecados si solo Dios puede? Jesús revela su identidad. Entonces, a la hora que Jesús revela su identidad como tal, Él sana al paralítico para que los escribas dejen de creer en que Él no tiene la autoridad. Entonces, nosotros, así como todo ese lugar, ¿verdad? Nosotros debemos reconocer y someternos a la autoridad de Jesús. Y cuando nosotros nos sometemos a la autoridad que tiene Jesús sobre nosotros, entendemos el propósito de Él como tal, porque ya como Maripaz lo decía, lo aceptamos con humildad, y el propósito de Dios va a estar bajo su autoridad, y nosotros no podemos pasar sobre la autoridad de Jesús, sino que debemos entenderlo como un llamado para rendir nuestras vidas en soberanía, en humildad, con un corazón sencillo. Y claro, cuando hacemos esto, ¿qué pasa? El poder de Jesús lo que hace es traer completa restauración. Amén. Así mismo como lo hizo con el paralítico, que no solamente le dio la salvación, sino que también lo sanó. Y también de esa manera, con ese milagro, muchas personas pudieron ver el poder de Dios. Y aclaró, ¿verdad?, que él también tenía la autoridad que Dios pues le dio. Y en Marcos 2:11 dice, entonces le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso sucedió después de lo que los escribas estaban diciendo.
Y Jesús no solo perdona los pecados, también devuelve la fuerza, levanta al caído y lo envía con una vida nueva. Amén. Porque el paralítico no solamente lo perdonó, como hablábamos, también lo sanó. Y cuando lo sana físicamente, no es simplemente físicamente, al sanar sus pecados, literalmente tiene una nueva vida. Amén. Completamente, porque ya no va a ser igual que como vivía antes. Amén. Y ahora se va a poder mover, y bueno, todas las implicaciones que tenía eso, ya no las va a tener. Y eso es lo que hace Cristo, un verdadero cambio en nuestra vida. Y cuando pagamos ese precio, verdaderamente lo vamos a ver. Amén. Cuando nos acercamos a Él con humildad, y tener esa fe de que aunque no entendamos lo que Cristo está haciendo en ese momento, es tener fe de que saber que Él está haciendo algo de bien. Amén. Saber reconocer el poder que tiene Cristo Jesús y que Él es el que va a traer completa restauración a nuestra vida. Amén. Y así como Maripaz lo dice, cuando la sanidad de este hombre, cuando Jesús le da la sanidad a este hombre, esto nos habla como tal a todos los que nos escuchan. Quiero que pongan atención, ¿verdad?, a eso, que es súper importante. La sanidad de este hombre nos habla de cómo un encuentro con Jesús tiene el poder de transformar toda, pero absolutamente toda nuestra vida, ¿verdad? Y es por eso que el testimonio visible y tangible de la obra de Dios debe ser compartido con las demás personas. Y entonces, todo lo que pueda abrir puertas para que otros conozcan a Cristo hay que compartirlo. Y prácticamente, así como lo estamos leyendo y lo que estamos diciendo, así prácticamente fue porque nació este podcast. Porque nosotros dijimos, ¿verdad, Maripaz? Queremos que el podcast sirva para testificar de las historias, de los testimonios que Dios ha hecho en la Biblia con otros hombres de Dios. De hecho, tenemos un libro ahí guardado que todavía no lo hemos estudiado como tal, pero queremos llevar testimonios que Dios utilizó en esta tierra para llevar el evangelio a las demás personas. Y así que si usted tiene un testimonio que contar de cómo Jesús te sanó, de cómo Jesús te restauró, de cómo Jesús te hizo lo que hizo en tu vida, compártelo, no te quedes callado, porque cuando tenemos un encuentro con Cristo de una manera sobrenatural, diferente, no nos podemos quedar callados para glorificar el nombre de Dios en lo que Él hace para con nosotros. Amén. Y parte de compartir estas historias es también para volver a recordar que Dios es el mismo. Ayer, hoy Amén. Y siempre. Exacto, y entonces así mismo como Él usó a las personas que nosotros hemos contado las historias, así mismo Él nos puede usar. Amén. Y de esa misma manera, así como Jesús pudo sanarlo, pudo perdonar sus pecados, es la misma manera y también lo que Jesús hoy nos recuerda. Amén. Y es para que nos acerquemos a Él. Amén. Y que recordemos que Él siempre va a estar con los brazos abiertos a recibirnos a nosotros, que Él puede perdonar nuestros pecados, nos puede transformar de una manera sobrenatural y transformar completamente nuestra vida, nos puede utilizar de la misma manera en milagros. Amén. Y eso es lo que Jesús nos quiere recordar. Amén. Cuando hacemos esto. Así es, Maripaz. Cuando terminó este milagro, en Marcos 2:12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y el milagro no terminó en el hombre, sino que hizo que todos reconocieran la grandeza de Dios. Amén. Amén. Y parece loco, pero si ellos no hubieran hecho eso, si ellos no hubieran, ¿cómo se dice? Como pensado eso en su corazón, los escribas, eso no hubiera pasado. Simplemente y ahí pues le perdonaba sus pecados y ya, ¿verdad? Pero por este motivo hizo que todos pudieran reconocer la grandeza de Dios. De hecho yo siento, Maripaz, como que Jesús se ve en la obligación, no en la obligación, porque yo creo que Jesús lo quería sanar como tal, sí, pero yo siento como, voy a decirlo como yo siento, como que Jesús quería, como Él ya sabía lo que los escribas estaban pensando, yo creo que Jesús lo que quería era sanarlo como para dejarlos con la boca callada. Sí, claro. Y decirles, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios que bajó a la tierra y yo sano, yo perdono pecados. Y ahí entra lo que yo le estaba diciendo, Maripaz, Él revela su identidad. Y entonces a partir de ahí todo el mundo empieza a hablar, ese hombre sana, ese hombre liberta, ese hombre esto, este hombre lo otro. Y ahí es donde empieza
a darse toda la historia de Jesús, ¿verdad? Pero es impactante que cuando el milagro no terminó en el hombre, sino que hizo todo, que todos reconocieran la grandeza de Dios. Amén. Y ahí es donde siento que Jesús, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Exacto. Lo perdonó sus pecados, lo sanó, pero ni siquiera, vea, Maripaz, es tan impactante que ni siquiera era para gloriarse Jesús, sino era para gloriar a Dios como tal, porque Él nada más estaba siendo un instrumento en la tierra, Claro. así como tal vez nosotros lo somos a veces, pero para glorificar el nombre de Dios. Sí, o sea que Jesús siempre dejó en claro que lo que Él estaba haciendo en la tierra era porque Dios lo había enviado. Amén. Y siempre Él recalcaba que la gloria siempre era para Dios, que Ujú. todo lo que sucedía era por el poder de Dios. Amén. Y por eso estos milagros que Jesús hacía, por lo mismo, para mostrar el poder de Dios, porque Amén. eran cosas, como menciona el versículo, nunca hemos visto tal cosa, cosas Amén. que los dejó impactados totalmente. Imagínense ver eso en persona. En vivo, claro. En vivo, claro, porque ahorita uno lo lee, pero no es lo mismo Sí, que claro. vivirlo en persona. Sí, es ¿verdad? muy fácil leerlo a vivirlo, digamos. Exacto, o sea, es otra cosa completamente. Y yo siento que de la manera en la que los hombres que llevaban al paralítico se acercaron a Dios fue con una fe diferente. Como Amén. hablábamos, una fe genuina, pero siento que era una fe de saber, primero, el poder que tenía, el poder que tenía Dios, ¿verdad? Amén. El poder que tenía Jesús para poder hacer esos milagros, pero también con mucha humildad, Amén. para que Jesús simplemente al verlos le perdonara sus pecados Amén. inmediatamente, que era lo que más le importaba a Jesús, y no más bien para que los otros vieran el poder de Dios, simplemente para que él fuera salvo. Amén. Y ya luego sucedió esto, y gracias a esto, de esa manera, como decía usted, todos se quedaron con la boca abierta por ver el poder de Dios. Amén. Y les tenemos una pregunta para que usted reflexione ahí en su casa, para que usted lo reflexione donde sea que esté, y es que estamos dispuestos a dejar de que Jesús no solo sane lo que está roto en nuestro cuerpo o en nuestras circunstancias, sino también en lo más profundo de nuestro corazón y alma. Es por esto que concluimos de que Jesús no solo sana lo físico, sino que Él también sana nuestra alma. Él transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera, dándonos una nueva oportunidad todos los días, ya que su misericordia es nueva, día Amén. a día. Y quizás hoy sientas que hay un techo o hay, en el caso de la historia, mucha multitud que lo que hace es que te impide llegar a Jesús, incluso amistades, dudas, problemas, el miedo, la culpa. Pero esa historia nos recuerda que la fe abre camino donde parece no haber. Amén. Y no te rindas, sigue buscando a Jesús, porque en Él encuentras no solo soluciones temporales, sino la vida eterna. Amén, así Él es. transforma tu vida de una manera que no es lo mismo buscando cosas para llenarte. Amén. Pero cuando aceptas a Cristo Jesús, es lo único que te llena completamente y lo Amén. único que de verdad necesitas en tu vida. Amén, así es. Y así concluimos este capítulo de Testifica Podcast. Estamos muy contentos, esperamos que les haya gustado esto. Si a usted le gusta o escucharnos la palabra que se da, porque literalmente lo que leemos, Maripaz, es lo que está en la Biblia como tal. Nosotros no nada más agregamos lo que sentimos que puede aportar a lo que ya está escrito para poder compartir del Evangelio de Cristo. Pero si a usted le gusta, le invitamos a que lo comparta, que se suscriba a los canales de YouTube, Spotify, que nos siga en Instagram, en TikTok, y estamos en todo lo que le aparezcamos, que nos sigan. Pero estamos muy contentos y este fue otro podcast. Y también si tienen alguna historia que les gustaría Importante. que hablemos, Que comentemos. Amén. Y pues la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto, obviamente. Y nosotros somos Testifica Podcast.